de un tiempo esta parte es una cosa que las bicicletas han invadido la zona urbana y rural, ¿no? Totalmente. Hoy me vine en la bicicleta de nuevo, por ejemplo. Bien. A mí me encanta la Usted bicicleta. es muy amante del pedal, como lo hace mucha Del gente. pedal de la bicicleta, ¿no? Sí. Porque hay muchos del otro lado que malinterpretan. Pero sobre todo el año pasado con esto del aislamiento y que después de a poco nos fueron liberando, fomentando la actividad física, muchos agarraron la bicicleta. Y ahí empezó mucho más, ¿eh? Hablábamos a comienzo de año la cantidad o cómo aumentó la venta de las bicicletas en la región. Hablábamos con los chicos que tienen acá los negocios y dice, "Sí, es una cosa de loco, no tengo stock en Exacto, es este así. momento". Bueno, la gente se dedicó a la bicicleta. Y hay que tener cuidados también con las bicicletas, ¿no? Estábamos leyendo una noticia ayer donde piden debatir con urgencia el uso de bicicletas en las rutas. Para hablar del tema vamos a hablar con alguien que realmente sabe de ello, que es el doctor Horacio Botabernaus, que ya lo tenemos aquí. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por recibirnos. ¿Cómo les va? Buen día, muchas gracias por convocarme. Un placer y un saludo a esa comunidad con quien hemos hecho muchas actividades sobre seguridad vial también. Así que un saludo especial a todos aquellos que nos hemos conocido en estas lides. Bien. Bueno, como decíamos, doctor, hablábamos de las bicicletas, que por allí, acá en las localidades del interior, es mucho más común, pero también se está dando mucho y masivamente en las ciudades el uso de estas bicicletas. Hay que hacer un estudio previo, no es la cosa de largarnos en bicicleta, ¿no es cierto? Sí, bueno, una de las cosas que nos va dejando la pandemia del COVID, espero que nos deje pronto, ¿no? Pero en seguridad vial nosotros ya venimos alertando desde el año pasado que el COVID nos está obligando a reformular muchas de las cosas que para nosotros eran verdades de culto en materia de seguridad vial, ¿no? Es decir, por ejemplo, el auto, había que generar vías ágiles para la movilidad urbana del auto, había que apostar al transporte de multipersona, el transporte colectivo de pasajeros, es decir, incluso hacer vías exclusivas para el transporte de pasajeros. Todo esto hoy está en franca discusión. ¿Por qué? Porque el tema del distanciamiento, el tema de las medidas sanitarias, en cierta manera lo estamos viendo en Córdoba, por ejemplo, que hay gente que no quiere subirse ni oír hablar de subirse a un ómnibus y mucho menos un taxi, a un remis. Es decir, hay un cambio que lo tenemos que de alguna manera aceptar como sociedad y prepararnos para él. Estos cambios podríamos sintetizarlo en dos. Primero, lo que llamamos la era del peatón, es decir, la necesidad de que el peatón recupere protagonismo en las ciudades. Cuando yo hace unos años siempre preguntaba, ¿qué es más común, que se ensanche una calle o que se ensanche una vereda? Y todos me decían, claro, que se ensanche la calle. Es decir, siempre se sacrificaba la vereda porque ese concepto que hablé al principio de priorizar la fluidez, la movilidad, terminaba conspirando contra el espacio del peatón. Justamente este fue uno de los cambios más visibles que hemos visto en las grandes ciudades del mundo, donde empezaron a quitarle espacio diciéndole que ya el auto no era tan bienvenido, en donde sí era bienvenido el peatón, donde el peatón tenía hasta una mesa para sentarse a tomar un café donde antes circulaban los vehículos, o donde le ponía una mesa de ping-pong para que jugara al aire libre y con distanciamiento los chicos, los adolescentes. Es decir, empezó a cambiar, y esto empezó a cambiar la fisonomía de las ciudades. Desde el punto de vista de la seguridad vial, para nosotros es una extraordinaria noticia que le demos un rol protagonista al peatón y que no le veníamos dando. Y vaya el ejemplo, uno de los tantos ejemplos que uno podría contar, el hecho de que, por ejemplo, Córdoba tiene más de 950 esquinas semaforizadas, y cuando uno busca cuántas de esas esquinas semaforizadas tienen semáforo de peatón, se da cuenta que es muy Claro, pocas, por claro. lo cual quiere decir que el peatón decía, bueno, si vos querés cruzar la calle, tenés que mirar las luces del auto. Eso era un concepto que, aunque probablemente ustedes se desayunen y digan, che, pero es lógico esto, sí era lógico. Y entonces, ¿qué significaba? ¿Qué me importaba a mí como autoridad? Regular el tránsito vehicular. Y los peatones que se arreglen, que vean cómo cruzan, ¿no? De tal suerte que esto es un cambio. Y el segundo cambio, este,
es la irrupción masiva de la bicicleta como nueva forma. Es individual, tengo distanciamiento, voy al aire libre, no estoy en ambiente cerrado, es económica, no congestiona, en definitiva termino llegando, incluso puedo llegar más rápido que antes, que tenía que esperar un ómnibus y no sé si me alzaba, si pasaba, si paraba. Es decir, la bicicleta empieza a generar un cambio, que además hay otro cambio que no se está diciendo tal vez en el mundo mucho, pero sí nosotros lo podemos aprovechar, que sería una buena noticia que cambiemos la bicicleta por la moto. Es decir, sería una gran noticia si uno mira las estadísticas hoy, en las ciudades entre el 50 y el 70% a nivel general de muertos en ciudades iban en moto en el momento del siniestro. De tal suerte que creo que todos estos cambios implican un enorme beneficio social, porque vuelvo a decir, la bicicleta es salud, la bicicleta es seguridad, la bicicleta de alguna manera favorece la calidad de vida. Hay un montón de cosas que se genera pedaleando y en las localidades pequeñas o no tan grandes como es vuestra localidad, esto sería tan hermoso que la mayoría de la gente se acostumbra a andar en bicicleta que tendríamos muchísimas cosas a favor. Ahora, ahí viene tal vez lo que venimos observando. Hay que darle un entorno a la bicicleta. Tengo que darle, la bicicleta tiene tres características negativas como medio de locomoción. La primera es que necesita estabilidad, es decir, conducir una bicicleta necesita un conductor que no esté alcoholizado, que no esté distraído, que no esté cansado. Es decir, esto también tenemos que trabajarlo, que no use el celular. Es decir, hay un montón de situaciones que tenemos que trabajarlo. Esa inestabilidad significa que a veces ni siquiera hace falta que un vehículo la roce, simplemente por un cambio de dirección del viento, cuando un vehículo nos pasa muy cerca, nos puede generar una caída, por lo cual eso habla de un vehículo vulnerable, que es la segunda característica negativa, la vulnerabilidad, que significa que su ocupante no tiene ninguna protección ante cualquier situación. Es decir, el simple hecho de caerse ya lo pone en riesgo de vida y de calidad de vida. A veces no lo mata, pero lo lesiona. Claro. Y esto es importante como segunda característica. Y la tercera, que esto nos va a dar una pauta hacia dónde debe apuntar este entorno que estoy planteando, este alrededor de la bicicleta, cómo lo debemos proteger, este medio que es tan positivo, tiene que ver con la escasa visibilidad que tiene una bicicleta en la selva, llamémosle así entre comillas, sí, del tránsito. De tal suerte que cuando uno piensa qué hacemos para contrarrestar estas tres cosas negativas, indudablemente, a partir de entender estas tres cosas negativas, podemos hacer una política de seguridad para la bicicleta, que es fantástica, pero no podemos dejar que todo el mundo, nos ha pasado el año pasado, lo tengo recogido en noticias periodísticas, en un fin de semana, en 3 accidentes en la Argentina murieron 6 ciclistas. En uno de los casos en Mendoza fueron 3 ciclistas que iban en un grupo de 6. Mira. Todo esto hay que construirlo para que este resultado no termine empañando esta buena noticia de la irrupción de la bicicleta como un nuevo medio masivo de circulación, ¿no? Claro. La masificación justamente de las bicicletas en la ruta conlleva determinados riesgos, ¿eh? Y necesitamos no solamente de la responsabilidad del ciclista, doctor, sino también de los conductores, quienes están al volante, ¿no? Imagínense, nos pase un camión al costado, sí, directamente ya nos va a desestabilizar. Más de un ciclista que nos pueda estar escuchando ya intentando enojarse por lo que estamos comentando. Sí. Sí, indudablemente, pero acá hay que construir un consenso. Una de las variables para buscar un tránsito fluido y seguro es la palabra convivencia, es decir, vivir con, saber vivir con. Cuando uno plantea cualquier tipo de convivencia, la convivencia familiar, conyugal, laboral, la convivencia se construye con, de alguna manera, un rol activo de todos los que conviven. Es decir, esto no es cuestión, porque acá en Córdoba ayer hemos tenido que discutir contraposiciones extremas. Acá hay que sentarse y dialogar. Nosotros tenemos una legislación que hoy resulta discutible, que es una legislación que en el mejor de los casos tiene 15, 20 años.
Hoy necesitamos discutir la legislación, pero lo primero que tenemos que hacer es conocerla y respetarla. Nosotros ayer hemos dicho en distintos medios que hablábamos de este tema, hemos dicho que la circulación de bicicletas está expresamente prohibida en la normativa vigente, tanto en la ley provincial como en la ley nacional. Hasta anoche, a las 11 de la noche, recibía llamados donde decían, no, pero nos llama la Asociación de Ciclistas y dice que no es cierto. No, no, a ver, no hay discusión, esto está en la norma de derecho positivo. No, pero que sí, que ellos están permitidos porque la competencia deportiva, no, la ley no distingue. Bicicletas no circulan en autopistas, autovías o semiautopistas, como dice la ley nacional. Pero sí circulan en rutas convencionales. Y esto, a mí desde la seguridad vial, esto quiero aclarar, yo planteo desde la seguridad vial. A mí me toca ver lo que nadie ve a veces del resultado de esta falta de convivencia, que son los siniestros viales. Si a mí me toca ver la muerte, ayer vimos accidentes con muertos, es decir, yo no soy un teórico, no me vengan a correr con esto de los derechos fundamentales. Soy abogado, lo tengo muy claro, pero desde la seguridad vial, lo que digo, que hoy hay una contradicción. Yo no sé si es más segura, y esto lo dejo abierto, puedo tener una opinión, pero tendríamos que tener mucha más información, si es más seguro que un ciclista viaje en una ruta convencional, que significa una ruta con un solo carril por mano, a que si viaje en una semiautopista o una autopista que tengo 2 carriles y a veces banquina pavimentada. Lo que quiero decir es que tenemos que sentarnos a discutir. Y en Córdoba hay un problema extra con los ciclistas porque se están animando a circular en las rutas. Claro. Y gran parte de nuestras rutas son en las sierras. Y las rutas de las sierras tienen 2 problemas muy graves para el ciclista que hacen que su visibilidad aún sea más restringida, que tiene que ver con el cambio de rasante, es decir, subida, bajada, y tiene que ver con el cambio de dirección, con las curvas, el camino de las 100 curvas, el otro lugar donde se hace ciclismo es en el camino del cuadrado. Es decir, yo tengo que decir que es muy riesgosa esa conducta desde la seguridad vial. Y ahí me voy a decir, pero eso está autorizado. Sí, está autorizado. Ahora, está autorizado, pero también la ley, porque acá, como siempre pasa en la Argentina, nos gusta acordarnos de los derechos, pero no de las obligaciones. Entonces, el ciclista tiene que saber que tiene obligaciones que están en la ley, expresamente la bicicleta tiene un artículo especial en la ley nacional, el 40 bis, en donde le dice todo lo que tiene que tener la bicicleta. Y además, la seguridad vial también hace su aporte y pide hoy, que deberíamos transformarnos en ley, que los conductores de bicicleta, al ser tan poco visibles, usen lo que se llama el chaleco retroreflectante, que el chaleco retroreflectante tiene 2 utilidades muy importantes. Primero, una que no debería ser útil, pero puede ser que lo sorprenda la noche en una vuelta, que es para cuando el ciclista recibe las luces horizontales que iluminan de los autos, esas cintas retroreflectantes aumentan la visión del ciclista. Y cuando va de día, la fluorescencia del fondo del chaleco lo que hace es transformar los rayos UV que no se ven en rayos, en luz, en luminosidad. Por eso, cuando tengo un chaleco reflectante, en este caso, lo que hago es aumentar la visibilidad. Ese es el primer. Si yo quiero pensar en la convivencia, tengo que decir, porque después saben qué pasa y que es algo que no acepto. No, el que atropelló a un animal, el conductor. Pero yo tengo que plantearlo no solo desde la visión penal o sancionatoria. Yo tengo que pensar cómo hago para que cualquier conductor pueda ver con anticipación ese ciclista y no generar esta situación de altísimo riesgo. Y lo segundo, que es la vulnerabilidad, requiere que ese conductor use un casco, porque el casco tiene un valor que es ni más ni menos generar una masa que absorba en caso de rodada, que es el accidente más frecuente de un ciclista, la mayor cantidad de energía posible dentro de ese casco, porque ese casco, que hoy tenemos cascos que son muy livianos, muy prácticos, están aireados, son muy anatómicos, ese casco lo que hace es aumentar las posibilidades que aún cuando ese cráneo de ese ciclista golpee contra una superficie rígida, una parte importante de esa energía no dañe, sino que se absorba en este casco. Y además, la ropa adecuada para que, ¿cuál es el accidente más frecuente que tiene un ciclista, a diferencia de la moto? Es la rodada, la caída. Entonces, la ropa y el casco van a hacer frente a esa debilidad que es la vulnerabilidad, y el chaleco reflectante lo que va a hacer mejorar es la anticipación del ciclista y va de alguna manera a atenuar esa otra debilidad
que es la escasa visibilidad que un ciclista tiene por ocupar poco espacio en la vía pública. Bueno, un tema de debate en las redes sociales, doctor, porque usted lo nombraba recién y hacía un ítem especial en esto que nos está explicando, que es maravilloso. Acá se generó, hace un tiempito atrás, en las redes sociales, sí están permitidos los ciclistas en las rutas. Están permitidos en las rutas, por ejemplo, en nuestras rutas. Rutas convencionales, sí, exactamente. Bien. Están permitidos. Mejor dicho, vamos a decir algo, vamos a decir algo, no está prohibido. Es decir, No lo que está está prohibido es autopista y autovía. No dices los ciclistas pueden circular en vías convencionales, pero bueno, como no está prohibido, está permitido, un principio claro del derecho. No, exacto, hay que aclararlo así. Bien. Porque muchos dicen, no, pero está prohibido la circulación de tracción a sangre. Muchos tienen ese error que por lo cual los lleva a decir que los ciclistas no pueden manejar. Tracción a sangre se refiere a un carro, una carreta, algo que está tirado por un caballo, por un animal. Sí, pero no tenemos una norma para que en rutas convencionales está prohibido también lo que está prohibido tracción a sangre es autopista y autovía. Es decir, Bien. para que dejemos claro, técnicamente es así. No hay una prohibición, por ejemplo, quiero usar una ruta. Usted podrá decir, y en esto también no hay que enojarse, usted podrá decir, pero ¿cómo puede ser posible que pueda andar? Bueno, está bien, usted tiene razón, pero no está previsto. Para eso el Estado siempre tiene la visión a través de sus distintas instituciones de ir resolviendo estos conflictos que se generan. Es decir, ¿está bueno que una bicicleta, que pongamos este riesgo o está mal? Y le voy a dar ejemplo. Hoy estamos entrando en otro problema que hay que resolverlo, que es el de los monopatines eléctricos o patinetas eléctricas, que en las ciudades se está empezando a ser una cuestión muy usual. Tenemos que sentarnos a discutir este tema y acá tener problemas también, porque yo desde la seguridad vial jamás aconsejaría que una patineta eléctrica comparta la vía pública, la calle, con los automotores. Si una bicicleta es riesgosa, una patineta que es distinto, que ocupa menos espacio que la bicicleta y tiene un montón de inconvenientes más de visibilidad, es decir, yo tengo que decidir, yo voy a permitir esto porque sea una onda, lo voy a permitir en rutas, en avenidas, en calles, o lo voy a mandar a la vereda, como hizo Barcelona, o lo voy a mandar a la ciclovía. Bueno, todas estas cosas son importantes y no hay que enojarse. La sociedad tiene que llegar a estos acuerdos, pero con un fin. ¿Cuál es el fin del tema de la bicicleta? El fin del tema de la bicicleta es proteger la vida. Entonces, si a usted no le gusta, porque yo quiero andar en la ruta, bueno, tal vez tengamos que sentarnos y ver cuáles son las condiciones para que usted ande en la ruta. Es decir, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, habrá rutas que sí, habrá rutas que no. Las condiciones serán que, como acá hubo un proyecto, por ejemplo, en la ruta que va a Río Ceballos, que termina empalmando con el Camino al Cuadrado, de agregar una ciclovía al costado de la ruta. Está bien, bueno, pero tenemos que sentarnos sin posiciones extremas, porque nunca los extremistas resuelven armónicamente los conflictos, sentarnos y buscar cuál es la mejor forma que se respeten esos derechos individuales, pero además, ¿para qué quiero que me respeten los derechos individuales si mañana me atropella un vehículo? Es decir, ¿cuál es el sentido? Es una victoria pírrica, no, yo puedo hacer lo que quiera, listo, pero yo tengo como Estado, tengo que pensar cómo preservo la vida de mis ciudadanos, que es el valor fundamental de cualquier sociedad. Es un poco de la cultura también de cada pueblo, ¿no? Es también un poco cultural todo esto, ¿no? De educación. Sí, pero la cultura de un pueblo, y este es otro temita interesante, ustedes me tiran tema y yo me engancho, así como abrojo, decía mi abuelita. La cultura vial o la cultura es la suma de los aprendizajes, los usos y costumbres, las tradiciones, de tal suerte que si hoy no nos gusta la cultura vial, no es que sea mala la cultura vial, sino que hemos descubierto que tenemos que mejorar esa cultura vial. Y este es el desafío. Cuando a mí me dicen, no, la Argentina somos un desastre, tenemos una cultura, y yo he visto España hace 20 años y era un desastre, Francia hace 15 años un desastre, Italia hace 10 años y en seguridad vial también es un desastre si uno mira los países más desarrollados. Yo no creo que nosotros, porque esa es otra cuestión y ya a cierta edad en la vida uno empieza a mirar con otra perspectiva,
yo no creo que el argentino sea ni mejor ni peor que el resto del mundo. Yo creo que el argentino responde a su entorno, como tantas cosas. Ahora, nosotros somos ciclotímicos, ¿no? O somos los mejores del mundo o somos los peores. Yo no creo ni en uno ni en otro. Y en seguridad vial no somos la excepción. El argentino tiene una cultura pobre de seguridad vial porque lo que mejora la cultura, lo único que mejora la cultura, y acá le voy a romper el esquema a muchísima gente, es la educación. No es el control y la sanción. No es un Estado que te persigue y no te deja descansar para que vos mejores tu cultura. La cultura, la forma más simple de mejorar la cultura y más eficiente es a través de la educación en todas sus manifestaciones. Y eso es lo que no tenemos. No tenemos una buena política de formación vial, improvisamos la educación vial y creemos que yo, porque tengo alguna idea de seguridad vial, automáticamente soy un educador vial, y ahí entonces entramos a chocar con muchísimas cosas, y no me quiero meter en formación vial porque es el tema que hoy más trabajo, en el sentido de decir qué estamos haciendo. Queremos hacer una mejora de la seguridad vial y no tenemos una política clara de formación vial, que es un concepto más que más engloba a lo que es todo lo que hay que saber, porque ¿qué es la seguridad vial? Todo lo que hay que saber para evitar un siniestro. ¿Mm? ¿Y qué es la educación vial? Son los recursos pedagógicos, las mejores técnicas pedagógicas que nos enseñan a transmitir y al que recibe, a recibir, entender y poder aplicar todos los conocimientos que nos trae la seguridad vial. Por eso hace falta, en cualquier proceso de formación vial, hace falta un conocimiento técnico de lo que es la seguridad vial, con sus buenas prácticas y sus enseñanzas, y por otro lado, tener la formación para saber cuáles son los recursos pedagógicos más indicados para lograr que lo que quiero enseñar sea aprendido. Y este es el desafío que tenemos. Ni más ni menos. Excelente. Bueno, también charlábamos y hablando de costumbres, bueno, acá con el equipo, y es muy común la cantidad de ciclistas aquí en nuestra zona, doctor, tema esto, auriculares, tanto para salir a caminar como para estar en caminos rurales o en la ruta, escuchando música, que también es otro de los riesgos que se corre. Sí, sí, claramente uno en cualquier rol que de alguna manera desarrolla en el tránsito, cualquier cosa que tenga capacidad de distraer, no es aconsejable. Ahora, tenemos tantos problemas, porque por ahí terminamos, recuerdo alguna vez que había en una charla, me dijeron que había una vecina que salía en bicicleta con taco. Entonces estaban indignados todos con la vecina porque salía con taco. Es cierto. Ahora, claro, porque es así. Yo diría, es más, hubo un proyecto de legislación en La Plata, me acuerdo que me llamaron, en donde proponían castigar a las personas, a las mujeres en aquel momento. Hoy no, uno no puede decir, bueno, el que quiere usar taco podrá ser hombre, mujer o el concepto que quiera. No quiero entrarme Mm. en esa discusión porque no era el objetivo, sino decir que se castigaba a aquellas personas que manejaran con taco aguja. Mm. Entonces me preguntan qué opinaba de esto, y yo le decía, en primer lugar, me parece que estamos discriminando. Y entonces me dice, ¿por qué estamos discriminando? Y sí, porque ¿qué hacemos con la chancleta, con el taco chino, la plataforma? Es decir, Claro. solo castigaban al Hasta con zapato aguja. aguja. Y le digo, ¿no será más fácil, el taco aguja, solo será más fácil hacer una campaña para enseñar que los dos pies necesitan mucha agilidad, mucha libertad, y enseñar que ponerles este tipo de calzado lo que hace es condicionar la reacción de un conductor, en vez de transformarlo en una Claro, sanción? Porque claro. acá lo primero que imaginamos es que nosotros hemos aumentado, por ejemplo, los delitos vinculados a los accidentes de tránsito, hemos aumentado 2 veces en los últimos 20 años las penas. ¿Y Mm. ustedes creen que hay menos accidentes que antes? Es decir, ¿quién cree? Claro. Hemos aumentado las multas, ya no sabemos cómo aumentar. Lo pegamos a la nafta super, lo pegamos a Sí. todo esto. Y díganme, ¿ustedes creen que esto cambió la cultura? La cultura no se cambia con una política represiva y persecutoria del Estado, que debe existir, no estoy diciendo que no debe existir, Mm. sino que hace falta una verdadera política De educación. educativa, formativa, Claro. que cambie la política. Es decir, también podría meterme todo lo que nos ha cambiado el COVID, ¿no? A mí no pusieron una norma que no me dejan cargar combustible si no voy a la estación con barbijo. Sí. No me lo pusieron, Mm. pero yo lo uso.
Es decir, en vez de plantear por qué yo uso esto y no uso el casco, en su momento pensaron que no cargar combustible, con eso resolvíamos el tema de no uso del casco. Este COVID nos enseñó que no hace falta una política de sanción o de persecución, hace falta una política de convicción. Y la convicción normalmente viene de la mano de la educación. Bien, doctor. Bien, doctor. Excelente. ¿Hay alguna respuesta con respecto a este debate pidiendo que se use la bicicleta en las rutas? ¿Hay alguna información, alguna noticia al respecto? No, creo que eso es un tema para debatir. Está Bien, planteado, esta mañana está algún planteado ya. legislador Bien. me hizo llegar un comentario diciendo que está bueno que se discuta. A mí me parece que está bueno que discuta, que podamos establecer formas para usar la bicicleta en ruta, que podamos establecer condiciones, porque además se nos está dando, no solo tenemos bicicleta en ruta, también tenemos algunos triciclos para discapacitados que lo usan en ruta, que aún tiene un problema más grave, que es, como son más bajos, Claro, tardo más en verlo cuando sí. voy en el vehículo. Y también tengo miedo que en cualquier momento, como pasó con las motos en su momento, se metieron en los patinetes eléctricos o las patinetas eléctricas Mm. para ir de un pueblo al otro. De tal suerte que me parece que acá no es legislar por legislar, hay que legislar con un contenido, decir, ¿qué hacemos con este problema? Es decir, le vamos a poner al patinete un seguro obligatorio, le vamos a exigir una licencia, le exigimos casco, le vamos a poner un chaleco reflectante, tiene que iluminar el vehículo. Bueno, todas estas cosas hay que plantearlas y hay que plantearlas no simplemente por un proyecto legislativo o simplemente porque veo cómo legisló España o Francia o Estados Unidos. Acá hay que sentarse y buscar qué podemos hacer para que todas las partes de alguna manera puedan opinar, puedan dar su propuesta y puedan entender que la mejor forma de hacer seguridad vial es con la participación de todos, aunque el Estado en algún momento va a tener que terciar y tomar una decisión, y no está mal. Pero lo importante también es escuchar sugerencias, sobre todo de gente, yo creo, y lo digo por la experiencia de tantos años en esto, creo que hay mucha más gente voy a decir un término que tiene que ver con mi origen de lácteo, ¿no? Hay mucha más gente que tiene buena leche que la que tiene mala leche. Siempre hay gente con mala leche, pero lo que terminan generando los grandes cambios son la gente con Claro. buena leche. Que suma. La gente que Bien. suma, como le decimos nosotros. Eh, Así es es. así. Bueno, Doctor, doctor. como siempre, fue un placer charlar con usted, saber su opinión y también aclarar ciertos puntos que son muy valiosos para nuestra región porque, repetimos, hay mucha gente que hace ciclismo y que le interesa esa opinión y también para que los que manejan autos, camiones, sepan cómo es también la forma de trabajar en la ruta, ¿no? De manejarse en la Hay que ruta. cuidarse entre todos, la Exacto, convivencia, tenemos que exacto. cuidarnos. A veces cuando yo veo un vehículo en cierta manera indolente que supera a un ciclista, yo tengo que decirle que si en esa maniobra de sobrepaso se produce un accidente y a ese ciclista le pasa algo, el que va a responder civil, penal y administrativamente es el que estaba realizando el sobrepaso. Seguro. Entonces, mi consejo es, cuando yo sobrepaso un biciclo, puede ser una moto, puede ser una bicicleta en una ruta, tiene que sobrepasarlo como si fuera un camión. ¿Qué significa? Que debo irme al carril contrario y dejarle todo el carril al ciclista para que no haya riesgo de que mi presencia, por ahí, la ley dice 1,50 m, creo que es un horror, eso no tiene nada que ver con la buena práctica en seguridad vial, sino que yo debo superar al ciclista dejándole todo el carril libre para que mi presencia ni siquiera pueda generar un cambio de viento, de aire que pueda hacer caer al ciclista. Porque si pasa eso, al que van a imputar es al conductor que está haciendo la maniobra de sobrepaso, porque hay un principio en el derecho de tránsito que dice que quien realiza un adelantamiento sobrepaso, en principio, es responsable por las consecuencias de esa maniobra. Mirá, Doctor, tremendo. sí, más que claro. Buenísimo. Gracias por el tiempo, su predisposición para poder charlar con nosotros aquí en nuestra ciudad, en Brinkman. Muchas gracias. Un placer enorme, gracias, hasta Hasta cualquier luego. momento. Gracias, Gracias. gracias.
Increíble, buenísimo. Aparte tiene Bueno. una forma de explicar el doctor que es sensacional, ¿no? Sí, Lo y aparte, está claro, como bárbaro. dijo Germán, las normativas pueden ir variando y modificándose, como están pidiendo en este caso. Claro. Tener más el cuidado para